Ok, entonces, continuando con el tema del pasivo corriente, hay un pasivo que tiene unas características muy particulares, que es el pasivo laboral. Igual está dentro del capítulo 1. El pasivo laboral no es otra cosa que aquellos pasivos que se derivan por la contratación de personal. Los vamos a tener de dos tipos. El primero está relacionado con los salarios. Ya por el simple hecho de yo tener a esos funcionarios laborando, voy a tener que incurrir en, por ejemplo, la caja, en vacaciones, aguinaldo, cesantía, pero otros corresponden a planes internos de la empresa. Lo que son las gratificaciones. Entonces, en las gratificaciones, imaginémonos que algunos ejecutivos les pagan por lograr ciertos niveles de ventas, por ejemplo. Entonces, la gratificación no es algo que van a recibir todos, pero sí existe ese tipo de estímulo dentro de la empresa. Ok, comenzando con el primer tipo, que será la planilla, se registran los salarios pagados, ¿verdad? Pero en ese salario pagado, la caja no solicita hacer una retención. Hay deducciones obligatorias y personales de los trabajadores. Entonces, eh, a nivel de lo que son las reducciones obligatorias, tenemos la retención del 10.5 que la caja no solicita, retenerle a todos los trabajadores. Por eso en el curso de legislación, ustedes veían que hay un salario bruto y un salario neto. El salario bruto es sin el, perdón, considerando el 10.5 y el neto es quitándole esa retención porque el trabajador no lo va a percibir. Ese 10.5 se desglosa como viene ahí. En enfermedad de maternidad 5.5, invalidez, vejez y muerte 4% y pensión complementaria 1%. Estos porcentajes ahí van variando con el tiempo. Hace unos años fue 9% y ahora vamos por el 10.5. Entonces, para que tengan ahí la noción de que no son porcentajes fijos. Esta retención se hace todos los meses. Digamos que la empresa paga los 15 y los 30, paga quincenalmente. En el pago que yo hago, le hago al 15, le retengo el 10.5 y en el del 30 le retengo el 10.5. La empresa se deja ese dinero momentáneamente y al mes siguiente tiene que pagárselo a la caja. Esas retenciones hay de muchas naturalezas. Digamos que el más común es la Caja Costarricense de Seguro Social, pero yo, por ejemplo, una pensión complementaria, si yo estoy inscrito a otro régimen de pensión adicional, puedo solicitar que la empresa de una vez me haga esa retención y se lo pague a la empresa con la que tengo la acta pensión. También si tengo embargos, por ejemplo, solicité un crédito y no lo pude pagar, me embargaron el salario, sale una orden a nivel legal con la cual la empresa está obligada a hacernos una deducción de los salarios y pasárselos a que se le debe. También hay pólizas de LINS que de una vez uno puede solicitar que le hagan la deducción. El impuesto de renta, que este no va a aplicar para todos, aplica solo para algunas personas. Digamos que si yo tengo salario, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero si yo tengo un salario que no alcanza los 800, no me acuerdo el monto exacto, bueno, digamos que 800,000 colones, si yo no llego a ese salario, no tengo que pagar el impuesto de renta, pero posterior a esto sí lo voy a tener que pagar. Entonces la empresa tiene que hacer la retención y posteriormente hacer el pago. También si el trabajador pertenece a una cooperativa, le hace una reducción al salario del trabajador, igual si tiene un préstamo, una pensión alimentaria o una asociación solidarista. Todo esto lo que estamos haciendo es que el trabajador, entre más cosas tenga inscritas, lo que hace la empresa es darle solo el monto neto al colaborador, dejarse todas las retenciones y la empresa es la que se tendría que encargar de enviarle el dinero a cada una de las instituciones involucradas.
Y el asiento, el registro contable es muy sencillo, veámoslo acá. Por un lado tenemos como gasto que se va a registrar al DEBI el salario bruto. Y lo ideal es que lo logremos clasificar. Aquí, esta es una propuesta, digamos, de que fueran gastos de ventas, gastos de administración. Las empresas lo pueden tener por N cantidad de departamentos. Puede ser que la empresa tenga gastos del departamento, ¿verdad? Que tengan varios departamentos y ahí tendremos el gasto por cada uno de los departamentos o por secciones, o, ¿verdad? La clasificación que quieran. Pero nosotros hemos venido trabajando desde el curso de contabilidad básica con la clasificación de gastos de ventas y de administración. Entonces, por eso aquí se mantiene. Eso corresponde al salario bruto, eso que tenemos al debe. Le vamos a hacer todas las retenciones que correspondan y lo que sale de efectivo son o es el salario neto, que es el que ya recibe el colaborador. Vean que la retención no es que se la deje a la empresa, reitero, ¿verdad? Es una cuenta por pagar, pero en este caso no va a ser por pagar al colaborador, sino que sería por pagar a la caja, al INSS, a la cooperativa, a la asociación, al banco, a la institución a la que haya que remitirle el dinero correspondiente. Por otra parte, bueno, aquí viene un primer ejemplo. Tenemos que la empresa ABC tiene 5 trabajadores operativos con un salario cada uno de 400,000 colones y un gerente con un salario de 550. Las retenciones obreras son 10.5. En los ejercicios siempre se los vamos a dar precisamente porque puede ser que varíe ese porcentaje. No es un porcentaje que, reitero, sea fijo. Va variando en el tiempo. Realiza el asiento de pago de la planilla. Entonces, primero tenemos que saber cuánto es el salario bruto. El salario bruto son 5 colaboradores, cada uno a 400,000 colones, más los 550,000 del gerente, para un total de 2,550,000. Tenemos que determinar las retenciones, que va a ser el salario bruto por el 10.5%. En este caso, eso corresponde a 267,750. Y determinamos el saldo a cancelar, es decir, el salario neto, que va a ser el salario bruto menos la retención. Y ese monto es el que tendríamos que colocar en la cuenta de bancos. Entonces, hacemos el asiento. Vean que aquí vienen los salarios, retención obrera y aquí está el pago, que sería el salario neto. En este caso no lo clasificamos en ventas administrativos, lo pusimos todo como gasto por salarios, pero también se podría haber hecho dos, que fuera uno de operación y uno de administración. Ahí todo va a depender de los datos que tengamos. Aquí tampoco había como para hacerlo de ventas y de administración. ¿Dudas con este primer ejemplo? Ven que adelante. Profe, esto de gastos de ventas y gastos de administración se hacen, o sea, si la empresa tiene la costumbre de hacerlo por departamentos o algo así, o Depende de es los que, datos que nos dieron, ¿verdad? Que es lo que te decía. Aquí no tenemos cómo clasificarlos en de ventas y administrativos. Y sí ocuparíamos saber cuántos trabajadores hay de ventas y cuántos de administración. O sea, de alguna manera habría que poder separarlos. ok, Esa parte sí, podrían darnos la clasificación de ventas o de administración o podrían darnos cualquier otra clasificación. Si no hay una clasificación que podamos identificar, sería como este, que es gastos por salarios, que es como el genérico que tiene todo. perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, de hecho aquí podríamos, reitero, haberlo hecho en gastos de operación, que eran los 5 colaboradores, que son 2 millones, y el gasto de administración, que es el gerente de los 5,550,000. Entonces, ahí perfectamente se pudo haber desglosado en dos, que sería, reitero, los 2 millones, aquí ya no pude, los 2 millones de la parte de operación y los 550. Pero no nos dieron el dato.
Sí. No sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Bueno, vamos al siguiente diapositivo. Les decía que entre las retenciones que pueden existir está la del impuesto de renta, también llamado impuesto al salario. El impuesto al salario también es un rubro que va cambiando todos los años. Actualmente es esta tablita que vemos acá, es decir, que salarios superiores a 863,000 colones pagan el impuesto de renta, que hace rato no sabía el monto, es 863. Salarios inferiores a 863,000 colones no hay que hacerles deducción de renta, pero más de eso sí. Y ojo, esta palabra que dice acá es por extractos, es decir, que no es simplemente que yo me pasé de 863,000 y ya me cobran la totalidad del 25%, sino que primero sobre el primer la primera parte que me pasé es el 10%, sobre la segunda el 15%, la tercera el 20% y finalmente el 25%. Es progresivo. Vamos a ver un ejemplo de esto, pero básicamente tenemos que tener claro algo. Cuando yo me paso de los 863,000, yo no le aplico a los primeros 863. Es decir, es sobre lo que me voy pasando. Supongamos un salario de 1,000,000. No es que yo llego a 1,000,000 y entonces me aplican el 10%, sino que me aplican el 10% por aquello que me he pasado de los 863. Ese rubro que me pasé, que es 127,000, le tengo que aplicar los diferentes extractos. Como en este caso mi salario, puse que fuera 1,000,000, estoy en el primer extracto, ¿verdad? Estoy aquí, estoy entre 800 y 1,267,000. Solo lo voy a hacer durante la parte que me pasé, es decir, los 127,000, y solo le voy a aplicar un 10%, básicamente. Si mi salario es de 1,500,000, a este pedacito de aquí le voy a aplicar el 10 y al resto que me pasé acá voy a aplicarle un 15 y así sucesivamente. Vamos a ver el ejemplo. La empresa ABC tiene 5 trabajadores operativos con un salario de 500,000 cada uno y un gerente con un salario de 1,300,000. Este es básicamente el mismo ejemplo de hace un rato, pero el gerente ahora gana más. Tiene retención del 10% y realiza el asiento de pago a la planilla. Bueno, lo primero es saber cuántos son los trabajadores que tienen total la planilla, 3,800,000. Recordemos que eso es lo que va a ir de la parte de gasto de salarios. Las retenciones, que es del 10%, 379,000. Ese no lo podemos quitar, pero va a haber otra retención. El saldo a cancelar va a ser los 3,800,000 menos los 799,000 de la retención, pero además está el impuesto del gerente, que hay que quitárselo. El impuesto del gerente hay que hacerlo por extractos. Él era un salario de 1,300,000. Hay que montar la tablita. Hasta 863,000, él tiene que pagar cero impuesto. Pero sobre el exceso ya va pagando. El primer extracto es de 863,000 a 1,267,000. El salario de él supera ese 1,267,000. Así que todo el tramo del 10%, él va a tener que pagarlo. Él cubre este salario de 863 a 1,267,000, sobre el que va a pagar un 10%. Va a pagar 40,400. Y aún su salario se pasa de ese 1,267,000. Él está en el tercer extracto, que es de 1,267,000 a 2,223,000. Entonces, calculamos nuevamente la diferencia, pero en este caso es del 1,267,000
hasta el salario que llegó a él. Y a ese le calculamos un 15%. Al final, él va a tener que pagar 45.350 de impuesto de renta. ¿Estamos claros con este cálculo? ¿Tienen dudas sobre cómo se calculan el impuesto de renta por extractos? Adelante, Nicole. Sí, profe, digamos, si el salario fuera solo 1.000.000, entonces se resta el millón, al millón se le resta 863.000 y eso se le multiplica el 10%. Correcto, Ah, exactamente. No pasaríamos al tercer gracias. extracto, solamente nos quedamos en el primero. Exactamente. Ahí tenemos que ver la base y el límite. Voy tal vez a devolverme. Voy a meter esto de acá. Sí, yo tengo que fijarme siempre en esta tablita. Esta tabla tenemos que tenerla ahí y ver el salario hasta dónde llega. Por ejemplo, en el ejemplo de hace un ratito, que la redundancia, el millón llegaba hasta este, ¿verdad? Estaba en este. Pero una persona que no se gane 5 millones, sí tendrá todos los diferentes gramos. Va a tener que ser este primero del 10%, el del 15%, el del 20% y va a llegar hasta aquí. Es decir, que va a tener que pagar el impuesto por cada uno de los diferentes extractos que tiene. Pero si su salario es, por ejemplo, de 2 millones, llega hasta acá. Hay que pagar los diferentes gramos que hay hasta esos 2 millones. Sí, ahí siempre hay que ver hasta dónde llega el salario de la persona. Y no sé si hay alguna otra consulta. Todo claro, profe. Perfecto. Entonces vamos al asiento. Vean que el asiento nuevamente eran 3.800.000. Hace un ratito vimos cuánto era la reducción del 10.5, pero además le tengo que quitar los 45.350. 399 era el 10.5, que se va a la caja, y 45.350 es el de renta, ese va al Ministerio de Hacienda. Este es el primer asiento, que este es el asiento para hacer la retención obrera y el pago de los colaboradores. Ahora, no es lo único. Adelante, Uber. Profe, perdón, una consulta. Ahí no hay problema si separamos de retenciones. O sea, digamos, si se hace el asiento así tal cual, solo que lo dividimos en dos, como para establecer la diferencia, para no confundirlos. Sí, no hay ningún problema. De hecho, bueno, eso ya lo van a ver más en el curso de laboratorio. Generalmente, digamos, los sistemas contables, supongamos que ya no lo vamos a hacer manual, se hace con el sistema. Estas retenciones obreras va a tener un catálogo más amplio, entonces aquí habrán otras retenciones, habrán de la caja, del INSS, y ya uno lo clasifica. Entonces, sí, por supuesto. Al final usted tiene que poder agregarlo de una forma que le quede más claro y que le permita llevar ese control, digamos, al momento de hacer el pago. Entonces no hay ningún problema que usted haga la separación, no hay problema. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. No sé si hay algo más. Ok, entonces hasta aquí estaría la parte de la retención obrera, que es cuando se le paga al colaborador. Pero la empresa también tiene que asumir una responsabilidad en esa parte, ¿verdad? Que es la parte de las cargas sociales patronales. A la empresa le cobran un 26.5% adicional por cada colaborador. Ese 26.5 corresponde a estos rubros que tenemos acá: enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y muerte, Banco Popular, el Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Mixto de Ayuda Social, asignaciones familiares, fondo de capitalización y la pensión complementaria. Aquí sí no habría ninguna necesidad de separarlo, se puede quedar un 26.5 en el asiento, porque este es un único rubro que hay que pagarle a la caja. A la caja
Les reitero, yo hago el pago de la primera quincena y de la segunda quincena, le hago la retención al colaborador en cada una de las 2 quincenas, pero adicionalmente le determino las cargas sociales en ambos periodos. Y este dinero hay que pagarlo todo junto, las retenciones obreras junto con las cargas patronales, en los primeros días del mes siguiente. De hecho, no tienen como hasta el día 20 del mes siguiente para pagarlo. Miren, no está el acento. Bueno, adicional también sucede que hay algunos colaboradores que a veces están adscritos a asociaciones solidaristas, cuando la empresa tiene esa posibilidad de asociación solidarista. Y las asociaciones solidaristas funcionan como, digamos, aquí lo puse como un ahorro voluntario, que puede suceder, ¿verdad? En cuyo caso se convierte en una retención del colaborador, pero también la asociación solidarista tiene un aporte patronal. El aporte patronal se hace con lo que son las prestaciones. Por el simple hecho de tener el colaborador, digamos, si uno lo fuera a despedir, tiene derecho a lo que son las prestaciones. Sin embargo, el tema aquí es que las prestaciones, si el colaborador está asociado, lo que hace la empresa es darle a la asociación hasta el 5% de lo que corresponde a las prestaciones. La empresa se está dejando el resto, es un 5.33. Lo está custodiando. Entonces, la asociación solidarista por ahí vamos a tenerla en ambas figuras. En lo que es una retención obrera, cuando el colaborador tiene un ahorro voluntario, en cuyo caso sale del salario del colaborador, o puede haber la parte del aporte patronal, que es el que tiene que entregarle la empresa a la asociación solidarista cada vez que hay una entrega de prestaciones. También la empresa tiene que asumir otras provisiones. Vean que aquí retomamos el tema de las provisiones. De hecho, creo que mencionaba en el video y también lo hablábamos la semana pasada de que estas son provisiones porque no sabemos cuándo se van a dar ni por qué monto. Por el simple hecho de tener la persona, yo sé que tengo que pagarle vacaciones, pero no sé si la persona va a estar todo el periodo, ¿verdad? ¿Cuánto es el monto al final que vamos a dar? Hay que hacer provisiones de vacaciones, aguinaldo y cesantía, y ya digamos que por prácticas generales, las vacaciones se aprovisionan con un 4.06%. Esto es como el equivalente a un día por mes laborado. Y el aguinaldo es un 8.33, que es un mes adicional, el 13º mes. De ahí es que sale ese 8.33. Y la cesantía, pues la cesantía proviene de una tabla que tiene el Código de Trabajo. Pero esa tabla es progresiva. Los porcentajes van aumentando conforme pasen los años. La provisión la estamos dejando únicamente con el primer año, porque a diferencia de las vacaciones y el aguinaldo, la cesantía tienen aún más incertidumbre. La cesantía, no sé si ya todos llevaron el curso de legislación laboral, pero se genera o se tiene que pagar únicamente si yo despido al colaborador. Si el colaborador renuncia, no hay que pagarle ninguna cesantía. Entonces, por ahí es que la cesantía pues es una provisión, pero no es, digamos, obligatorio que la hagamos. Es una provisión que de hecho hay empresas que no lo hacen. Ahorita que vamos a ver la NIC 19, veremos que no es, digamos, necesaria realizarla. Precisamente porque existe, voy a inventarme lo que el 50% de probabilidad de que yo lo despida o que la persona renuncie. Si la persona renuncia, no tengo que pagarle. Si yo lo despido, sí. Entonces, pues es una provisión que está por ahí a medias.
El asiento aquí va a tener más componentes, cada uno de estos componentes habría que separarlo. Tenemos la parte igual del gasto de ventas y administración y vamos a tener las cargas sociales patronales, por lo que hay que pagarle a la caja, que es el 26.5, la provisión de aguinaldo, de vacaciones y de cesantía. Y cuando existe la asociación solidarista, tendremos el rubro de la asociación solidarista. Puede darse el caso, y de hecho en nuestros ejemplos están, de que hay planillas que están separadas o divididas en el sentido que hay personas que pertenecen a la asociación y hay personas que no. Entonces eso complica un poco más el cálculo. Adelante, Oscar. Profe, sí, es que fíjese que tengo la idea de que esto yo lo vi en contabilidad intermedia 1. Sí, No sé si fue porque hubo una reestructuración de temas o algo así, pero es que yo juro que esto ya lo vi. sí, correcto. Esto era antes en contabilidad intermedia 1, pero eso fue hace 2 años que ya se cambió. Es que yo lo llevé el año pasado y estuve escuchando que hubo un tema que se Hace pasó 2 a... meses, hace 2 meses, perdón. Sí, correcto. En el segundo semestre del año pasado, ese tema pasó para aquí. ¿Y cuál fue el tema que me perdí, básicamente, para hacerme una idea? ¿En qué sentido? Y es que me imagino que el tema de pasivos corrientes de intermedia 1, Ajá. perdón, de intermedia 2, no, y de intermedia 1 pasó a intermedia 2 y un tema de intermedia 2 pasó a intermedia 1. ¿Cuál fue? Eso sería la parte de propiedad, planta y equipo, las revaluaciones, deterioro y activos intangibles. Sí, Sí también lo es. vi. Ay, qué raro. Bueno, gracias. Bueno, Profe, está de bien. hecho a mí me parece extraño estar viendo esto porque yo llevé intermedia 2 en verano y no vimos este tema, entonces, No, cambió a partir de este semestre. ok. Sí, yo les dije en la primera clase que a partir de este semestre cambiaba, que lo que vieron en verano no va a ser lo mismo que van a ver aquí. Todos los temas, y no solo se reestructuró y el quinto tema, sino que los otros también, aunque parezcan muy similares, sí se les quitó cosas. Entonces no es del todo igual que como lo tenía en verano. Sí, Gracias. con gusto. No sé si hay alguien que tenga alguna reconsulta. Bueno, ahí tendríamos entonces el asiento para lo que son las planillas. Vamos a un tercer ejemplo. La empresa ABCSA tiene, bueno, seguimos con el mismo, ¿verdad? Los 5 trabajadores operativos y uno que es el gerente. En este caso habrá que hacerle la parte de las provisiones y asumir el pasivo que tiene la empresa. Igual los porcentajes se los vamos a estar dando porque estos van cambiando en el tiempo, bueno, digamos el de las cargas patronales por lo menos. Entonces realice el asiento de planilla, pero este es el segundo asiento, ¿verdad? El de las cargas sociales. Entonces tendríamos el cálculo de la planilla total, que son los 5 trabajadores, cada uno con su salario de 400,000 colones, y el gerente que tiene un salario de 550,000. Determine las cargas patronales, que en este caso serán los 2,550,000 por el 26.5. Son 675,750, que no hay que reducírselo a nadie, ¿verdad? Es una carga adicional que asume la empresa. También, bueno, ahí está mal el nombre. Ahí estaría la parte de lo que son las vacaciones, que sería el total de salarios por el 4.06. Todas parece que están malas. Ahorita lo cambio. Aguinaldo por el 8.33 y las cargas de cesantía por el 5.33%. Y haríamos el asiento clasificando los 4 rubros. Bueno, este no tenía. Importante que si el trabajador está en la asociación, la empresa va a registrar un 0.33 y el otro 5% se lo vamos a estar pasando a la asociación solidarista. En este ejemplo no existía asociación solidarista. En uno de los ejercicios
ahí ya lo vamos a estar viendo. Y no sé si hay alguna consulta hasta acá. También un elemento aquí que hay que tener en cuenta y para que lo tengan en mente es que no todos estos gastos van a ser deducibles para fines del impuesto sobre la renta. Ahí ustedes lo van a ver posterior en el curso de legislación tributaria y en el siguiente curso de contabilidad, que si bien es cierto, para fines de la contabilidad yo tengo que registrar todos estos gastos, porque tiene que asumirlos. Algunos de estos no son deducibles para fines de renta. ¿Verdad? Ahí va a haber posterior una conciliación entre la parte contable y la parte tributaria, que no vamos a ver en este curso. Bueno, y el otro elemento después de la planilla son las gratificaciones a los empleados. Reitero, no todas las empresas lo hacen, no aplica para todas las personas y no es obligatorio, por supuesto. No está a través del código de comercio, de trabajo, perdón. Lo asumen algunas empresas. Entonces, ¿qué es? Son incentivos que se realizan, por ejemplo, como dice, hay incentivos en función de las utilidades que al cierre contable obtenga la empresa. Entonces hay ejecutivos que si logran X nivel de ventas, le van a dar el porcentaje. Este corresponde a una provisión porque existe cierta incertidumbre, ¿verdad? No sabemos si la persona va a lograr llegar a obtener sus niveles de ventas o ese desempeño. Es un evento en el futuro del que no tenemos certeza. Entonces se convierte en una provisión. El asiento va a ser gasto por gratificaciones contra gratificaciones por pagar. Y hay que irlo, digamos, actualizando periódicamente, precisamente porque no existe certeza completa, y ya una vez que tenemos pues alguna certeza, ya ahí lo estaríamos registrando. Hay 4 formas de registrarlo. El primero es que la gratificación sea un porcentaje de las utilidades de la empresa. Entonces la empresa tiene un X monto de utilidades y la gratificación va a ser un porcentaje de esa utilidad de la empresa. Ese es el más sencillo, pero no es el más utilizado. Es importante que en la fórmula G es gratificación. Y la utilidad es la utilidad antes de gratificaciones e impuesto de renta. Vamos con la segunda fórmula, que en este caso la gratificación es la utilidad menos la gratificación. Vean que aquí vamos a tener una ecuación con con una incógnita más bien, porque la utilidad es la utilidad antes de gratificaciones e impuestos, y la fórmula será la utilidad menos la gratificación por el porcentaje de gratificación. Tenemos la X en la G y la X por aquí. Entonces va a ser una incógnita que hay que despejar. No hay otra fórmula, es un sistema con de ecuaciones con una variable incógnita. La tercera fórmula para su cálculo es cuando la gratificación es un porcentaje de la utilidad menos T, otra variable nueva. T es el monto del impuesto, porque la utilidad era antes de gratificaciones e impuesto de renta. Entonces, nuevamente tendremos un sistema de ecuaciones ahora con 2 variables incógnitas. La G y la T, porque la T depende del valor de G. Y el último, bueno, ahí de hecho T es igual al porcentaje del impuesto sobre la utilidad menos G. Lo que vamos a estar realizando, ya lo haremos en el ejemplo, es sustituyendo el sistema de ecuaciones para que nos queden con una incógnita o 2 incógnitas. Y el último posibilidad es cuando la gratificación es un porcentaje de la utilidad menos la gratificación menos el impuesto. Este último es el más utilizado porque, digamos, fuera el más exacto.
Y aquí sería un sistema de ecuaciones con dos variables. De este no tenemos ejemplos, lo veremos en ya en los ejercicios del libro, pero quedémonos con que la gratificación entonces es un incentivo y que reciben algunos ejecutivos en función de algún objetivo o meta que tiene la empresa. Entonces, de acuerdo si cumplen o no con ese objetivo, así va a tener derecho a un porcentaje sobre las utilidades de la empresa. Y habrá varias formas, como ven aquí, de determinar ese porcentaje que le corresponde. Y con esto termino el capítulo 1 y paso a la NIC 19. Entonces, no sé si tienen dudas con el capítulo 1, con esto que vimos de la parte de salarios y gratificaciones. Adelante, Hugo. Profe, a mí me quedó una duda nada más, pero es más bien con respecto al salario en especie. ¿Ese cómo se registraría? Es que igual la caja nos solicita, digamos, hacerle la aplicación igual del porcentaje del 10.5 y del 26.5. Entonces usted tiene que asignarle algún valor simbólico o real. No sé, supongamos que ese salario en especie sea un beneficio por alimentación. Ese beneficio de alimentación que tiene el colaborador, hay que fijarle un monto. Bueno, si fuera un beneficio de alimentación, por ejemplo, existen muchos, ¿verdad? También existe el beneficio de gimnasio, bueno, hay muchos, ¿verdad? Pero supongamos el ejemplo de la alimentación. La empresa puede determinar cuánto es lo que constituye ese costo de la alimentación del colaborador. Y ese monto va a tener que incluirlo, vamos a devolvernos, en los dos asientos hay que agregarlo. En para fines de la caja, habría que ponerlo como parte de los salarios para hacer o pagarle la caja sobre ese salario en especie y la carga social, y también asumir la parte de las provisiones. Y también habrá que adicionarlo en como parte del salario del colaborador, del cual habría que hacerle también la retención por pagar. Él habría que, o sea, aunque sea un salario adicional, hay que asignarle un valor simbólico para fines de reportarlo en la caja y reconocerlo en ambos asientos. Básicamente. No sé si era por ahí o... Sí, profe, esa era mi duda. Muchísimas gracias. Con gusto. Sí, ahí dependiendo del beneficio que se le dé en especie es complicado, pero sí es importante que todos esos beneficios en especie que reciba un colaborador son perfectamente deducibles del impuesto de renta. Entonces las empresas al final sí les interesa hacerlo y lo que hay que ver es cómo determinarles un valor, pero formarían parte del salario bruto de la persona. Bien, no sé si hay algo más. Bien, vamos a la NIC 19, beneficios a trabajadores. Esta norma, sí, los que llevaron el curso, este tema en el curso de contabilidad de intermedia 1, creo que sí, no la evaluaron. Esta norma es el primer semestre que lo vamos a ver. No la vamos a ver completa porque hay cosas que no aplican en Costa Rica y hay cosas que no aplican para todas las empresas también. Hay algunas cosas que tiene la NIC 19 que es más bien como, por ejemplo, si fuera la caja la que lo hace. Entonces, vamos a ver solo algunas partes de la NIC 19 y ahí para fines de que ustedes lean el documento, entonces enfóquense únicamente en los beneficios de corto plazo, que es la parte que les vamos a evaluar. El alcance de esta norma son los empleados, tienen que aplicarla los empleadores a contabilizar todas las retribuciones de los empleados. Y no se utilizan las retribuciones de la NIF 2, que son pagos basados en acciones. Lo veremos ya más adelante cuando llegamos al cuarto tema, que los pagos basados en acciones es cuando los colaboradores tienen planes de recibo de acciones.
es como una gratificación, porque al final el colaborador va a tener el derecho a recibir las acciones por eh, algunos niveles de desempeño o algunos planes que tiene la empresa, pero ese no está bajo el alcance de la NIC 19. Y tampoco contempla los planes de retiro de la NIC 26. Entonces, básicamente lo que vamos a estar, digamos, registrando con la NIC 19 es lo que corresponde a los salarios normales que vimos hasta ahora. Algunas definiciones importantes que tiene esta norma. El primero es beneficios a empleados. Y aquí nos dice que son las contraprestaciones concedidas por la entidad a cambio de servicios prestados por los empleados. Importante que, bueno, aquí estaríamos bajo el término de lo que son salarios, ¿verdad? Esa contraprestación concedida por la entidad a cambio de servicios prestados por los empleados, por lo menos en nuestro contexto nacional, es de las personas que están en planilla. Caso contrario, no estaríamos hablando de un salario, sino de, digamos, honorarios profesionales. Son profesionales liberales. Van a existir beneficios de corto plazo, es decir, beneficios que se espera liquidar totalmente antes de 12 meses siguientes, es decir, vacaciones y aguinaldo. Ambos términos ya ustedes vieron en el curso de legislación, pero el plazo de vacaciones y el plazo de aguinaldo es de máximo 12 meses. En el caso de las vacaciones, el colaborador tendrá que disfrutarlas, y en el caso de a menos de que renuncie o sea despedido, en cuyo caso se le pagan, y el aguinaldo hay que pagarlo cada diciembre. También existen los beneficios por terminación, pero hay que tener cuidado que estos beneficios por terminación, como lo mencioné anteriormente, no necesariamente se van a dar. Y por lo menos en nuestro contexto nacional, no están o no son obligatorios de acuerdo a algunas circunstancias. Por aquí nos dice la norma que son beneficios a los empleados que se pagan al terminar la relación laboral. En este caso sería el preaviso y la cesantía. Pero únicamente se paga el preaviso y la cesantía si yo lo despedí a usted y no le concedo los 30 días. Bueno, por ejemplo, si es un colaborador que tiene varios años, no le concedo los 30 días de preaviso, por ejemplo. Entonces tendría que pagárselo, es un beneficio que recibe. O la cesantía, si yo lo despedí, tendría que pagarle los años de cesantía que correspondan. Pero si la persona a la que renuncia, ninguno de los dos aplica. Entonces por eso hay que tener algún cuidado. También existen otros beneficios a los empleados a largo plazo, pero este no lo registra la empresa, realmente los registra otro tipo de empresas, ¿verdad? Las empresas de pensiones. Por ejemplo, aquí dice beneficios posteriores al periodo de empleo e indemnizaciones por cese, lo que son las pensiones, o también cuando un colaborador queda incapacitado de por vida. Pero eso no lo hace una empresa, sino que lo hace la caja. Entonces, aquí casi que nos estaríamos yendo a los dos primeros puntos, ¿verdad? Que serían los que nos interesan de la NIC 19, beneficios a empleados y los beneficios a corto plazo. El reconocimiento de los beneficios de corto plazo nos dice esta norma que incluye sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social. Es decir, que lo que corresponde a las cargas sociales, la empresa lo va a poder considerar como un gasto, inclusive la norma y la legislación del país no lo está permitiendo, pero es un gasto que originalmente queda como un pasivo, es un compromiso. Cuando yo pago, hago la retención o hago la provisión o dejo ahí el monto separado y después hago la cancelación. Entonces hay que tener cuidado que en algún momento son un pasivo, se registran como un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a pagar en el futuro. Y ya posteriormente se convierten en gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado. Que aquí también entra un concepto muy importante que vieron en contabilidad básica, que son los ajustes. Y puede ser que al cierre fiscal
yo no hago los pagos, digamos, cada 15 días, los 15 y los 30, y hay 30 hayan salarios acumulados por pagar. ¿Verdad? Ellos se convierten en un pasivo y posteriormente ya cuando los pago se convierten en gasto. La NIC 19 también nos trae un elemento que son las ausencias retribuidas y las ausencias no acumuladas. Ese tema de las ausencias, hay dos posibilidades de ausencia, por lo menos en nuestra legislación nacional. Una son las vacaciones. Véanlo aquí, las ausencias retribuidas acumuladas, que son vacaciones. La persona va a laborar durante un año y posterior a eso ya tiene derecho a sus 15 días de vacaciones. El valor se traslada a un futuro si no se utilizan y podrían ser objeto de pago en dinero, ¿verdad? Si yo lo despido, habrá que pagárselas. Ese es el tratamiento, por ejemplo, en el caso de las vacaciones. Es una ausencia que no es que la persona se va y yo le dejo de pagar, sino que tendré que asumir el pago de él. Hay otras ausencias que también son retribuidas, pero no son acumuladas. Por ejemplo, las incapacidades. Si hoy me incapacito, es hoy que tengo que asumir esa incapacidad. No es que hoy estoy incapacitado y me guardo los días para el futuro. En ese caso, la persona tendrá que asumir los días de incapacidad. Y estos por legislación nacional no son pagos, digamos, en un 100%. Hay días que la empresa va a tener que pagarlo y hay otros días en que ya no tiene pago el colaborador. Ahí ya es un poco más en materia laboral, ¿verdad? Pero entre esas están las incapacidades por enfermedad, licencias de maternidad, paternidad, permisos de ausencia laboral pagados. Que esas no son acumulativas, son ausencias no acumuladas. El valor del pasivo no se traslada a futuro, se registra cuando se utiliza. Ahora, en el caso de las primeras que son por vacaciones, todos los meses voy registrando la provisión y cuando la persona se va, doy de baja la provisión. En estos casos simplemente constituyen parte del gasto del periodo. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. No. Bueno, ya casi terminamos con la presentación. ¿Qué haría la participación en ganancias y planes de incentivos? Que ya también la norma de la NIC 19 lo establece, lo contempla. Dice que la entidad tiene una obligación presente, legal o implícita de hacer tales pagos como consecuencia de sucesos pasados. Entonces, la parte de los incentivos forma parte de los pasivos que podría tener, ¿verdad? Pueden realizarse una estimación fiable de la obligación. Entonces, en el momento en que yo tenga esa información, esa estimación fiable, ya podría hacer el registro. Y bueno, ahí finalizaría. Aquí esos planes de incentivos, el que mencioné anteriormente, que eran las gratificaciones, es el tratamiento que le estaríamos dando. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre el tema, en términos generales. Bueno, de mi parte todavía no, profe. Ok.